Eh, Buenos días de nuevo, bienvenidos al segundo día de la Jornada Académica Internacional sobre Corea. Como verán, el día de hoy vamos a tener 9 presentaciones, el día de ayer tuvimos 11. Para el día de hoy vamos a iniciar con la presión de la doctora Sara Torres. Ella es profesora de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros en Corea del Sur. Y ella, bueno, ella es de origen, hasta donde tengo entendido, de Paraguay, pero bueno, reside allá en Corea por muchos años. Y ella nos va a presentar la conferencia Enseñando, Aprendiendo Español en Corea en tiempos de pandemia. Bienvenida, doctora Sara Torres, y vamos a tratar de que su presentación sea de unos 20 minutos para dar espacio para preguntas y respuestas, Okay. porque a partir de las 9 entra otro ponente. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Licona. Este tema creo que va a ser relevante para nosotros en el sentido de que todos estamos compartiendo esta situación mundial de la pandemia del COVID-19. Y yo quiero compartir con ustedes nuestra situación aquí, qué es lo que pasó aquí desde la perspectiva de profesores que están supuestamente en el aula enseñando. Y como les habrá pasado a ustedes también, esta situación de la pandemia vino a modificar totalmente toda la vida. Y toda la vida significa todos los estamentos, ¿verdad? La educación, la economía, como sabemos todos, ¿verdad? Y lógicamente el gobierno tuvo que tomar medidas bien estrictas para ayudar a que esta pandemia no fuera tan, digamos que no se expandiera tanto. Y entrar el gobierno a hacer muchas modificaciones, lógicamente la parte educativa también, comenzó con cerrar, ¿verdad?, las instituciones educativas, principalmente niños, adolescentes, los colegios. Y en febrero, a final de febrero y comienzo de marzo, las primeras segundas semanas de marzo, ahí fue cuando toda la cosa se puso muy fuerte aquí. Y el gobierno decidió entonces cerrar todas las instituciones, pero como el programa estaba ya predeterminado para empezar en marzo, se tuvo que rever todo, se cambió todo, y lo que la universidad en este caso hizo, tomó las 2 primeras semanas de marzo como la cuarentena, por así decir, de los estudiantes extranjeros. Entonces, se atrasó 2 semanas el inicio de clases y se les metió a cuarentena por 2 semanas a todos los estudiantes extranjeros, y la mayoría son chinos. Entonces todo el mundo estaba con mucho miedo de los chinos y se les puso ahí en la residencia universitaria, en un edificio, se les encerró ahí estuvieron 2 semanas, y ya que ninguno de ellos dio, digamos, evidencia, síntomas de nada del COVID, pues salieron y comenzaron las clases en la tercera semana de marzo. Pero en ese tiempo el gobierno puso más estrictas todas las medidas y tuvimos que ir a clases en línea. Yo creo que en sus países ustedes también habrán hecho clases en línea, ¿verdad? Y comenzamos las clases en línea y lógicamente todo tuvo que cambiarse, tuvo que modificarse para adaptarse a esta modalidad de enseñanza. Nosotros somos 5 profesores nativos que enseñamos español como lengua extranjera. Tenemos 2 mexicanos, 2 españoles y estoy yo. Y tuvimos que modificar, adaptar y adecuar todo nuestro programa que ya estaba trazado para hacer clases normales en aula. Y tuvimos que empezar entonces a enseñar en línea. Enseñar conversación en línea es algo un poquito complicado. Y tuvimos nosotros que ver una modalidad que fuera más apropiada principalmente para los estudiantes. Entonces fuimos a grabar las lecciones, grabamos las lecciones y alzábamos los audios para que los estudiantes pudieran en cualquier momento y en cualquier lugar escuchar la lección las veces que quisieran. Y al final, gracias a Dios, eso quedó muy bien porque ellos realmente escucharon mucho. Se notó eso porque hicimos examen final a finales de junio. Hicimos examen final presencial
Ellos vinieron a la universidad en esa semana de exámenes finales, solo para exámenes, y todos estamos con nuestra mascarilla y con el gel sanitario, las ventanas abiertas y todas las medidas. Hicimos los exámenes finales en aula con ellos y los resultados fueron sorprendentes. Para mí fueron sorprendentes porque yo me esperaba una cosa tipo fracaso más o menos, pero cuando yo escuchaba cómo hablaban estos chicos, especialmente los de primer año, para mí fue una sorpresa enorme y fue una satisfacción tan grande que yo no cabía en mí del asombro y de la alegría del buen resultado que dio nuestro abordaje y el enfoque que le dimos nosotros de grabar las lecciones y alzar al sistema. Bueno, entonces a fines de junio terminó el semestre y solamente esa semana de exámenes finales nosotros pudimos conversar con los estudiantes, interactuar con ellos. Ahí vinieron las vacaciones y nosotros pensábamos que ya iba a mejorar un poquito la situación, pero el gobierno continuaba muy estricto con las medidas y llegó septiembre, el segundo semestre, y pensábamos que íbamos a comenzar, estaba todo determinado para comenzar clases normales, pero de nuevo es como que vino una segunda ola, no muy fuerte, ¿verdad? Pero vino como una segunda ola otra vez de este COVID y de nuevo el gobierno con medidas muy estrictas y fuimos de vuelta a las clases en línea. Cuando estábamos esperando que ya no fuera así, pero la universidad lanzó una modalidad que ellos le llaman Switch One. Y esta modalidad es que de acuerdo a lo que dijera el gobierno, de acuerdo a las resoluciones gubernamentales, entonces la universidad iba a proceder y a poner digamos, a andar este programa del Switch One. Y como llegó septiembre, el gobierno no abrió todavía la posibilidad de empezar clases, comenzó entonces el programa de Switch One, que era simplemente estar en casa por el momento, enseñando en línea, y esta vez la universidad decidió que nosotros los profesores de conversación de lenguas extranjeras no podíamos simplemente grabar un audio y alzar al sistema para que ellos escucharan. Tenía que ser algo más gráfico, algo más visual. Entonces nosotros decidimos usar un sistema que poníamos el material, que era el libro, que es el libro de texto que usamos, y con ese libro de texto nosotros íbamos grabando el libro en PDF, íbamos hablando y mostrando, explicando todo, haciendo los ejercicios, como si estuviéramos en clase normalmente. Entonces, eso es lo que alzábamos al sistema para ellos. Entonces, los estudiantes podían escuchar su lección, ver en el libro la lección que van escuchando, y eso continuó hasta que finalmente el gobierno decidió ya, digamos, dar un poquito más de libertad para empezar a reunirse, y la universidad entonces empezó su sistema de Switch One, en el que las clases que tienen más de 20 estudiantes se tienen que reunir durante una semana. La gente que tiene matrículas terminadas en número par vienen esa semana, y los que tienen matrículas terminadas en números impares se quedan en casa y escuchando la clase que iba a ser transmitida en línea, estando ahí en clase. Entonces esos se quedaban en casa. La siguiente semana ese grupo se quedaba en casa y venía el otro grupo. Eso es para clases que tenían más de 20 estudiantes. Y si tuvieran 20 para abajo, eso sí, esos grupos están reuniéndose normalmente ahora y teniendo clases sin ningún inconveniente, pero tenemos que ser muy cuidadosos y es muy estricto el control a la entrada de la facultad, marcar el teléfono y digamos, controlan ahí la fiebre, no fiebre, la temperatura de uno, ¿no? Y también hay que ponerse el gel de manos, las mascarillas, tener las ventanas abiertas, abrir la puerta de vez en cuando para que corra el aire, que haya circulación de aire para que se ventile, todo eso. Y estamos haciendo entonces ahora nosotros en este semestre, que es el segundo semestre, estamos haciendo esa modalidad que se llama el Switch One. Como les dije, las clases mayores son bisemanales
Y estamos entonces desarrollando normalmente todo. Algunas clases que son, digamos, muy grandes y son muy técnicas, están haciendo clases en línea. El hecho de que estas clases comenzaran otra vez a tener alumnos en aula significó un movimiento muy grande de todo el alumnado, porque todos tuvieron que movilizarse de sus ciudades y venirse para acá a buscar lugar en la residencia universitaria o alrededor del campus, a buscar lugar donde instalarse. Y eso tuvo sus problemas porque algunos no encontraban lugar y un montón de cosas. Pero finalmente hace 2 semanas se estableció todo bien, quedó todo ya muy bien sentado y el programa está corriendo normalmente ahora, sin inconvenientes. Y nosotros estamos, los que somos profesores de conversación, de español, estamos planeando, si Dios permite, terminar ahora en noviembre las clases, porque acá cuando viene el invierno, el profesor Licona sabe, hace muchísimo frío, hace menos 17, menos 20, menos 21 grados, hace mucho frío. Y por causa de esta situación del COVID, vamos a tener que mantener las ventanas abiertas en el aula, con calefacción y ventanas abiertas. Y va a ser un problema un poco complicado para todos. Yo pienso en la cuestión de resfríos y engriparse y todo eso. Por eso nosotros decidimos llevar las clases hasta fines de noviembre y tomar la primera y segunda semana para llevar a cabo ya el examen final, por causa de que va a ser problemático exponer a los estudiantes todo este tiempo al calor de la calefacción, que es muy fuerte también, y al frío terrible de las ventanas abiertas. Entonces, nosotros vamos a adelantarnos una semana al programa, porque fue muy interesante que la universidad dio a todos los profesores una flexibilidad para que nosotros, cada uno de nosotros en nuestro grupo, en cada grupo que tenemos, que pudiéramos también ser flexibles y comprensibles y adaptarnos un poquitito a todas las circunstancias, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho. Y también estamos nosotros, por causa de eso, de lo que nos permite la universidad, no estamos pasando lista, por ejemplo. Nosotros nomás, los de conversación, ¿verdad? Somos 5. No estamos pasando lista, la gente viene o no viene. Si vienen, claro, está bien, es mejor para ellos, pero estamos dando un poquito esa flexibilidad para que el alumno no se sienta muy presionado, porque es una presión. Todo el mundo está con la idea de el miedo de tal vez de repente, no sé, adquirir no sé ni cómo es, no es enfermedad, no sé cómo se le puede, este virus, ¿verdad? Entonces, todos estamos con eso en el pensamiento y nos cuidamos mucho y no es fácil en ese sentido. Y aparte de eso, que todos tenemos que estar con la mascarilla en el aula hablando, y hablar durante 6 horas en un día con eso es una cosa que no es realmente muy cómodo, ¿verdad? Y también la clase de conversación es una clase que requiere mucho de mucha práctica oral, de diálogos, de lecturas, de ejercicios orales, todo a nivel oral. Y ellos con la boca cubierta, uno no puede ver, uno tiene que ver, ¿verdad? Un profesor de conversación tiene que ver todos los gestos, la lengua, todo, cómo pronuncian los alumnos para ir corrigiendo y ayudándoles. Pero de alguna manera estamos consiguiendo llegar ahí, y si fuera como fue en el primer semestre, pensamos que vamos a tener de nuevo buenos resultados y esperamos que sea así realmente. Bueno, eso es en cuanto a la modalidad. Yo estuve conversando con algunos profesores y algunos estudiantes para ver la opinión de ellos, y hay opiniones, digamos, contrastantes. Unos dicen que sí, que es conveniente que vengamos al aula, que tengamos aula, que estemos ahí en clase. Otros dicen que no, por el hecho de que tienen temor precisamente al contagio. Y pienso que la universidad se vio forzada a tomar esta decisión de abrir las clases porque muchos estudiantes parece que amenazaron con retirarse.
porque ellos querían tener clases, pagamos para tener clases, y no para estar en casa y escuchando nada más. Entonces, por causa de todo eso, yo creo que fue que salió esta modalidad del Switch One, de estar en casa o estar en el aula, y a veces el estudiante que prefiere estar en casa piden ese permiso porque de repente tenían que venir al aula solamente por una clase, la nuestra, por ejemplo. Entonces podríamos decirles que sí, que se podían quedar en casa, pero acompañando siempre, estudiando y haciendo las tareas. Y finalmente, el día del examen final, tienen que presentarse para ellos hacer su examen final, y ahí es donde se va a ver si ellos se aplicaron realmente, si estudiaron. Y estamos así, hasta ahora esa es la situación de esta universidad. Y lo que puedo decir como conclusión de todo lo que pasó este semestre y el anterior es que fue una experiencia única, nueva. Todos tuvimos que reacondicionar, reaprender, modificar nuestras metodologías para enfrentar las clases en línea. Y la universidad fue muy comprensiva, habilitó una plataforma para que toda la universidad pueda dictar clases en línea. Pero en marzo se tuvo el inconveniente de que el primer día de clases, donde todo el alumnado entró, todo el profesorado entró, y aquello simplemente, digamos que fue una explosión de uso que simplemente no bastó y se descompuso todo, y se tuvo que esperar unos 2 días para que se reacondicionara todo el sistema, y después de a poco se comenzó. O sea, fue algo nuevo, diferente, especial, y todos hemos aprendido mucho y estamos aprendiendo. Y pienso que si el próximo semestre tuviéramos que de nuevo hacer clases en línea, por lo menos estamos un poquito más preparados. Ya no estamos tan nerviosos y tan ansiosos y tan preocupados por hacer bien y no saber cómo estaba yendo con los alumnos. Ya hemos aprendido mucho, ellos también. Ha sido un aprendizaje mutuo y pienso que estamos preparados, podemos enfrentar. No sabemos cómo va a venir el próximo semestre, pero al paso que va, todo indica que va a mejorar. Solo que ahora se nos viene el invierno, que es muy crudo, y no sabemos tampoco cómo va a darse la situación del COVID. Va a ser el primer invierno desde que se instaló la pandemia, ¿no? Entonces, estamos ahí esperando. No sabemos qué nos depara el 2021, pero como digo, tenemos ya un panorama un poquito más claro que el que teníamos en marzo de este año, y pienso que realmente vamos a poder enfrentar de una mejor manera, de una manera más positiva, a pesar de que no fue tan negativa, ¿verdad? Solo que fue algo muy nuevo, muy diferente, y que demandó mucho de todos nosotros, ¿verdad? Demandó mucho. Y yo tenía muchos colegas que son mayores, señoras, que les costaba mucho este sistema de entrar, de dar clase en línea, de manejar toda la cuestión internet, y no fue fácil, no fue fácil. Los jóvenes, claro, no tienen problema y manejan muy bien todo, pero de alguna manera yo creo que todos juntos hemos aprendido esta lección de manejarnos a este nivel, así como estamos nosotros ahora, yo aquí en Corea, ustedes en sus países, ¿verdad? Hemos aprendido, los estudiantes estaban diseminados en todo el país, en toda Corea, y nos comunicábamos entonces por este sistema, así como ahora. Y hemos visto que fue exitoso, y queremos nosotros aprovechar esa lección que fue importante, en que nosotros aprendimos, los estudiantes aprendieron, la universidad aprendió, el gobierno aprendió, todos estamos aprendiendo, y pienso que esa lección va a ser muy importante para enfrentar el próximo año, el 2021. Eso es en síntesis, muy, muy generales. Ya son 20 minutos, así que paro por ahí. Ok, gracias, doctora Sara. Creo que ahí en el chat pusieron algunas preguntas, no sé si las logre ver. Bueno, yo lo tengo cerrado, pero vi que aparecían ahí en la pantalla. Ahí, a partir de chatear con todos.
O, a ver, creo que... Vamos a ver. Dice señorita, bueno, no sé quién será, señorita, etcétera. Dice, muy bueno. Tuvieron que reseñar el programa de estudio y cambiar los libros de texto a formato digital. Y luego dice, ¿hay alguna variante del español que sea más valorada en las universidades coreanas? No sé si la persona que escribió o estudiante o no sé quién será, si quiere abrir el micrófono y hacerlo directamente o... Sería genial eso. Ajá. O tú, Rocío, ¿qué preguntas? ¿Podrías abrir el micrófono y preguntar directo a la doctora Sara? Porque creo que ella no está viendo los mensajes. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buen día, Sara. Buenos Estuvo días. interesante su presentación. Quería preguntarle con respecto a esto que comentó de que había muchos estudiantes como que tenían miedo de los estudiantes de intercambio chinos, que eran en sí una gran mayoría dentro del conglomerado de estudiantes de intercambio. ¿Se puede decir que hubo cierta xenofobia, digamos, con respecto a eso o no? No realmente, no realmente. Al principio, cuando ellos vinieron y se instalaron, yo estaba con un poco de ese sentimiento, porque les colocaron a ellos en un edificio de la residencia que está aquí al ladito de nuestro y yo decía, pero ¿por qué los ponen aquí tan cerca de nosotros y en plena cuarentena y nosotros ahí viviendo? Y debajo del edificio estaba el estacionamiento de los carros, entonces hasta eso, ¿verdad? Pero yo noté que no. Y más, lo que ayudó fue el hecho de que durante ese primer semestre las clases fueron en línea, entonces nadie vino al campus. Entonces no afectó realmente. Y los chinitos se quedaron acá en la residencia, ellos estaban en sus cuartos y desde ahí estudiaban, algunos iban a la biblioteca, algunos iban incluso a las aulas a instalarse ahí y desde ahí hacían sus clases en línea. Pero lo que sí ayudó fue el hecho de que todos estaban en casa y no hubo ese contacto. Todo marzo, abril, mayo, junio. Es algo, digamos, positivo dentro de todo, la respuesta, digamos, que me das. Yo estuve en Francia cuando empezó a emerger todo lo de la cuestión del coronavirus, empezaban a haber poquitos casos, y no tengo, digamos, ánimos de estereotipar, pero yo cuando estaba en la calle y veía a alguna persona asiática, tomaba, digamos, lo que sería el metro, y si había alguna persona asiática, la gente se alejaba. Eso a mí me chocó muchísimo. No estábamos ni siquiera con alguna de las medidas de distanciamiento social ni nada aún en Francia, porque sobre todo Europa, digamos, como que reaccionó un poco más tarde a esto, pero bueno, gracias por la respuesta y bueno, me permitió como hacer esa comparación y de ahí emergió mi duda. Yo supe de Gracias, casos y Rocío. fui testigo de gente china que estaba hablando en chino y de repente cuando alguien se acercaba ellos se callaban y no hablaban más en chino o hablaban en coreano para que no se les distinguiera que eran chinos por causa precisamente de que fueran a discriminarlos, ¿verdad? Pero no se notó tanto, tal vez un poco, pero no tanto. Ok. Muchas gracias. Mire, doctora Sara, la pregunta que hacía no sé, creo que debe ser un estudiante. Dice que está en el metro y que no puede hablar, pero no me dio su nombre. Pero plantea la pregunta, dice que si hay alguna variante del español que sea más valorada en las universidades coreanas. Es una interesantísima pregunta. Siempre es el español de España. Es que Ah, ellos, español bueno, de es que para ellos es Europa, pues. Entonces, los profesores coreanos, yo diría que el 99% de ellos hicieron su doctorado en España. Entonces, ellos hablan con ese, digamos, ese acento español y ellos prefieren que los estudiantes coreanos hablen con ese acento de España. Pero el material que nosotros usamos es mexicano, es del profesor Alfonso Macías, que es mexicano. Él hizo el libro, él hizo el material, él preparó todos los materiales que usamos nosotros aquí y el vocabulario, las expresiones, todo es bien mexicano.
Y yo cuando enseño el libro, el material de texto, yo tengo que explicar, yo digo, bueno, esto es español mexicano, como por ejemplo hasta la vista, y por ejemplo, en vez de decir estacionamiento, dicen aparcamiento, aparcar, ese vocabulario tan mexicano, y sí se prefiere el español de España. Ok, gracias. Bueno, hay otras preguntas ahí en el chat que hace González Mirna y también la doctora Mercedes Giuffre. No sé si logre verlas, doctora o Sara, es que tiene que darle ahí donde está el chat. No estoy encontrando dónde está el chat. Si quieren Bueno, se la leo, mire. oralmente, no sé si lo desean, puedo hacer mi pregunta en forma oral. Sí, adelante, adelante, Sí, doctora. mejor, me parece mejor. Muy interesante su charla. Y como yo también me dedico a los temas vinculados con China, tenemos esta constante discusión con los colegas chinos que hablan español, inclusive los chinos que enseñan chino a latinoamericanos, porque utilizan el español de España con una serie de modismos que nosotros no utilizamos, como dice allí Juan Felipe, no decimos, como el médico en México no se dice aparcamiento, ni usamos palabras como gilipollas y cosas por el estilo que para nosotros son incomprensibles. Yo creo que hay un déficit, un error por parte de nosotros, los latinoamericanos, de haber cedido tan fácilmente la enseñanza del español a España y no, con los excelentes profesores que hay en Latinoamérica, ocupar esos espacios, porque el español en Latinoamérica lo hablamos unos cuantos millones, no me atrevería a decir un número exacto, pero el español de España lo hablan solamente 40 y tantos millones. O sea, la mayoría de los que hablamos español somos latinoamericanos. Creo que hemos cedido demasiados espacios en la enseñanza del español, tanto en Corea como en China. Así que tenemos que ocupar nuevamente esos espacios. Excelente, me parece excelente, estoy muy de acuerdo y a mí me encanta, por ejemplo, el hecho de que hay muy buen material mexicano. México tiene mucha fuerza también en esto y creo que le está haciendo un poquito la guerrita, por así decir, a España. Me gustaría que eso pueda incrementarse, pero a mí, honestamente, perdón España, a mí no me gusta enseñar el español de España, ni el acento, ni nada. Yo, lógicamente, soy latinoamericana y me encanta el acento nuestro y es lo que yo quiero enseñar, es lo que yo enseño. Y siempre tengo que decirles cuáles son las diferencias en la pronunciación y todo, y yo con muchas ganas y con mucho orgullo enseño este acento, ¿no? Y a mí me parece muy relevante, que como dice la profesora, doctora Mercedes, profesora Mercedes, como ella dice, somos cuántos millones que hablamos esta forma. Y hay un chiste muy simpático que dice, en Corea se le enseña, tú hablas español, y se van a Argentina y le dice, ¿vos hablas castellano? O sea, no, a la hora de la verdad, el pobre coreanito escucha y no entiende una sola palabra de vos hablas castellano, de tú hablas español. Entonces, ese juego ahí en el centro, en el medio, yo soy siempre la persona que está tratando de mostrarles cómo funciona esa dualidad, digamos, porque es diferente, ¿no? España y Latinoamérica, el acento y la forma, y ahí estoy en esa guerra, digamos. Claro, claro. España tiene 46 millones, recién me acabo de fijar, de habitantes. Ajá. Y los latinoamericanos somos muchísimos más. Bueno, tenemos que hacer algo entonces para reivindicar un poquito nuestro español latinoamericano.
¿Qué tal? ¿Puedo Bueno, hacer una pregunta? muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Hay otra pregunta? Y ya, mire, ya son las 9 y ya está la otra ponente. Yo pediría, doctora Sara, si puede escribir su correo en el chat para que los chicos le puedan escribir ahí un correo, ¿verdad? Si usted no puede, nosotros podemos escribirlo. No me atrevo a decir a la doctora Sara si se puede quedar a la hora del receso, porque para ella ahorita ya está empezando el día miércoles, ¿verdad? Sí, ya debe ser 0 horas, ¿verdad? Son las 0 horas ya. Sí, Entonces, 0 no me horas, atrevo a decir que se guste por el receso y charlen, ¿verdad? Entonces, yo pediría mejor si puede dejar ahí su correo y que se le escriba. Y si no, pues nosotros después se los pasamos, ¿verdad? Ya lo estoy Para escribiendo. poder continuar con el programa. ¿Sale? Pues Ok, muchísimas gracias, doctora Sara. Así, adelante. Diga. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A las órdenes, ¿sí? Hasta luego. Que descanse. Hasta luego, buenos días. Bueno, bueno, vamos a continuar con el programa. Ahora corresponde presentar a la profesora Mercedes Giuffre. Ella es de la Universidad Nacional del Mar de Plata, allá en Argentina, y su conferencia va a ser ante una eventual unificación de la península coreana, su rol en el espacio geopolítico asiático. Bienvenida, doctora Mercedes, y pues lo mismo, ¿verdad? A ver si nos deja unos minutos al final para que se presenten las preguntas y de igual manera la respuesta. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Colima, al doctor Ángel Licona Michel, a todos los colaboradores, panelistas y colegas y los y presentes también. Voy a ver después si puedo compartir pantalla para hacer la presentación. Un segundito. Realmente felicito a Ángel por esta iniciativa, ¿no es cierto? Que tantos éxitos ha tenido a lo largo, ya es la 8ª edición, si no me equivoco. A ver. Es correcto, la 8ª, doctora. Muchas gracias. Un segundo que estoy viendo. Sí. Creo que tiene que darle, Sí. profesora, donde dice presentar ahora. La voy a abrir. Le da presentar ahora y luego. Sí, ahí va, ahí va. Estaba cerrada. Ya, ok. Ahí está. Ahí. Bueno, ¿ustedes lo están viendo? Sí. Perfecto, bueno. Es un tema sumamente interesante, el tema de la eventual reunificación de la península coreana y su rol, porque es un tema sumamente complejo que no se ocupa exclusivamente por parte de las dos Coreas, sino que hay una serie de países que intervienen en este tema y que ahora veremos de qué manera, con la nueva gestión que hay norteamericana en la presencia de los Estados Unidos, de qué manera eso nos va a afectar. El mundo está en un proceso de rápida transformación geopolítica. Asia emerge después de 5 siglos para recuperar la centralidad perdida en la historia humana. China podría tal vez en un par de años desplazar a los Estados Unidos como primera potencia mundial. Y la 4ª revolución industrial, que Asia afronta muy favorablemente, promete también grandes alteraciones en las premisas sociales y económicas que conocemos. A mediados de febrero pasado, o sea, no hace un año, justo antes de que
la COVID-19 se convirtiera en una preocupación global, la Conferencia de Seguridad de Múnich 2020 proclamaba la desoccidentalización del mundo, lo que supone el reconocimiento del final de un largo periodo de 5 siglos en el que la comunidad internacional se ha ido occidentalizando al ritmo que el planeta se iba globalizando. La razón de ser de este proceso de desoccidentalización, aunque responda también a elementos de la crisis interna de Occidente, se debe fundamentalmente al ascenso de Asia, un continente que alberga a más de la mitad de la población mundial. Y la península coreana en este concierto ocupa un espacio sumamente importante. Yo quisiera que ustedes observen este planisferio, porque es algo en lo que yo insisto en muchas de mis conferencias, porque es el verdadero planiferio del siglo XXI, no el que nos acostumbraron a ver con las 3 Américas en el centro y Europa hacia la derecha, sino que el centro ya desde la Segunda Guerra Mundial se trasladó hacia el Océano Pacífico y México tiene realmente una posición estratégica maravillosa con sus costas de los 2 lados de los océanos. Es realmente una ventaja geopolítica muy importante. Y les decía que la península coreana juega un rol clave porque está compartida por 2 mundos radicalmente opuestos. No solo está dividida por la que se llama la zona desmilitarizada, sino por 2 cosmovisiones antitéticas. Existe una voluntad de reunificación entre ambas partes, pero los obstáculos indudablemente son extraordinarios. Ustedes saben que la península está dividida desde la guerra de Corea, hace 70 años que se cumplieron en este año, está dividida por el paralelo 38 norte. Y esto no es un hito geográfico simplemente, es hablar de esto es evocar la zona que se la llama muy mal desmilitarizada, porque no es para nada desmilitarizada, sino que es una colosal franja de 238 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, y se empara lo que fuera en su momento un solo país. La frontera intercoreana segmenta entonces en 2 partes a una nación dividida en todo lo fundamental, porque ustedes, como pueden ver en esta imagen, política, economía, cultura, cosmovisión e incluso lengua. Este muro fue erigido tras la firma del armisticio de Corea en el 53 y todavía continúa vigente. ¿Por qué? Porque la guerra de Corea, como hemos comentado en otras oportunidades, nunca se firmó el armisticio. O sea, todavía nunca se firmó la paz, se firmó simplemente un armisticio limitado, digamos así. Pero lo que hay que destacar es que en el imaginario colectivo de ambas sociedades opera lo que llamamos un pancoreanismo abstracto, una herencia simbólica de quienes vivieron la separación. Todavía, a pesar de los 70 años transcurridos, hay gente que ha participado en la guerra de Corea, hay familias que tienen parte de su familia en Corea del Norte, otra parte en Corea del Sur, y existe en este imaginario colectivo una herencia simbólica de quienes vivieron la separación. Inclusive hay un término que es uriminzokiri, instalado en el vocabulario popular de ambos países, que hace referencia a la necesidad de que sean justamente los propios coreanos quienes marquen los destinos de la nación, sin injerencia de otro país. Pero a medida que van pasando los años y que Corea del Sur se occidentaliza a pasos agigantados, podría suceder también que sus habitantes y sobre todo los jóvenes comienzan a dejar de sentirse convocados por este proyecto común de unificación. Ahora veamos, ¿cuál es el rol de Corea del Norte? ¿Cuál es la radiografía del aislamiento? Bueno, Corea del Norte, sabemos que la península estuvo ocupada desde 1905 al 45 por Japón, que hoy existe una guerra oficialmente abierta. En teoría nunca terminó la guerra de Corea,
La Guerra Fría todavía sigue definiendo acá su cotidianeidad, su estética también. Y Corea del Norte tiene una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Patriotismo cultural implícito en la idea Juche, iniciada por Kim Il-sung, centrada en la autosuficiencia y en la exaltación del líder, y difundida permanentemente por medios de comunicación del país. Hay 6 factores que convierten a Corea del Norte en un pueblo tendiente al aislacionismo. Ustedes saben que las noticias que nosotros recibimos de Corea del Norte, y creo que sobre esto se explayó muy bien Luciano Lanare, son limitadísimas. Conocemos muy poco de las situaciones internas del país. Los periodistas se obstaculiza su ingreso y su entrada, y nos manejamos por fuentes internacionales y por la Agencia Estatal de Corea del Norte. Estos 6 factores que hacen de Corea este pueblo tan aislado son los históricos, porque el país ha estado ininterrumpidamente amenazado por potencias extranjeras durante más de un siglo; económicos, porque el mayor contacto económico que Corea del Norte tiene es precisamente con China, origen de sus importaciones. Corea del Norte importaba el 94% de sus importaciones provenían de China, ya sean legales o ilegales por contrabando, ya que Corea del Norte tiene numerosas sanciones económicas y prohibiciones de los países de la esfera de influencia de Estados Unidos que le impiden desarrollar intercambios económicos. También hay un factor bélico que se mantiene con altibajos en una constante tensión con Washington. Ustedes ya hablaremos sobre ese tema después. Geopolíticos, porque se ubica en una enclave de relevancia en las relaciones entre China y Estados Unidos. De comunicación, porque el contacto con Corea del Norte, como les decía, es muy limitado. No tienen internet dentro del país, solo hay una intranet estatal que les permite un conocimiento muy limitado de determinadas cosas, habiendo seguido el estricto mantenimiento de costumbres y tradiciones coreanas, hasta inclusive en la regulación del corte de pelo, la vestimenta, las bandas de música, las danzas contemporáneas, etc. Ahora, todo este tradicionalismo norcoreano enlaza directamente con el confucianismo, que durante siglos ha impregnado una buena parte de Asia oriental, y en elementos vinculados a una moral ligada con el honor y la rectitud. Pero hay una personalidad identitaria también norcoreana. La nación juega un papel central en un sistema que funciona como si fuera una cooperativa gigante. La filosofía Juche en sí misma fue formulada como una coreanización del leninismo, hasta el punto de concebirse al país como una gran familia autosuficiente que posee un solo nexo de unión. El líder, o sea, el eje de todo el entramado político, social y cultural de Corea del Norte, es el padre de familia. Hoy es Kim Jong-un, que es el tercero en esta dinastía de la familia Kim, y hace explícita la subordinación del individuo a todo el colectivo coreano. Es el líder supremo, hay un desarrollo histórico vertical: Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora su nieto Kim Il-jong-un, y le envuelve en una especie de mística emotiva que atraviesa la comunidad. Como nota de color les comento que me relataba un periodista que estuvo hace un par de años en Corea del Norte, que estaban recorriendo el centro de Pyongyang y estaba lloviendo torrencialmente, y de repente unas señoras norcoreanas que iban con ellos se pusieron a llorar y les preguntaron por qué lloraban. Bueno, porque se están mojando las estatuas de nuestros líderes. O sea que hay una especie, yo veo ahí una especie de subordinación mental realmente preocupante, sobre todo con el sistema de castas que tienen los norcoreanos. De estas etapas quiero destacar un año, que es el 2006, cuando Corea del Norte dio un paso importante al probar de manera exitosa la bomba atómica, sumándose al reducido grupo de naciones con armamento nuclear,
y años después, ya no hace tanto, en 2017, anunciaron que tenían la capacidad para alcanzar territorio estadounidense con sus misiles balísticos. Temas del cual no sabemos a ciencia cierta si esto es así, pero en el último desfile que hubo en el mes de octubre, exhibieron un poderoso misil Hwasong que dicen que tiene la posibilidad de llegar a las costas de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las relaciones entre los Estados Unidos y la península coreana? La mayor parte de expertos americanos como Harrison, Cummings o Pfeffer comparten y exponen una visión crítica de la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte, tanto en las últimas gestiones demócratas como en la última gestión de Trump, sean demócratas o republicanos, por falta de coherencia en su contacto. Sobre todo en el caso de Trump ha sido sumamente singular. La región Asia-Pacífico recuperó protagonismo en la política exterior de Estados Unidos con el mandato de Obama y la aplicación de una estrategia que la gestión Obama llamó Pivot to Asia, o sea, pivote hacia el Asia, y donde ahora se juega la hegemonía global y China ha sido elegida como su rival más directo. Esta reorientación de los Estados Unidos, sobre todo con Trump, de su política exterior, buscando fortalecer sus alianzas con Japón, Corea del Sur y Taiwán, ha endurecido y entrado en conflicto con China y Corea del Norte. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta nueva gestión de Biden. Hay muchas diversas opiniones. Ha sido interesante la relación de Corea del Norte con Trump. Primero ustedes recordarán que Trump prometió que iban a tener fuego y furia como nunca se ha visto. De ahí pasó a 3 encuentros en años subsiguientes con Kim Jong-un. Tras su victoria, es decir, tras la victoria de Trump en noviembre de 2006, bueno, fue todo un periodo de incertidumbre. Y finalmente amenazó inclusive también Trump con destruir totalmente el país, pero en junio de 2018 fue el primer presidente de Estados Unidos en reunirse con un líder norcoreano. A partir de allí vinieron 2 reuniones más, una en Hanoi que terminó prácticamente en la nada, y hubo otras reuniones posteriores y anteriores que tampoco condujeron a nada, excepto a una muy buena relación, curiosamente, entre ambos mandatarios, Kim Jong-un y Donald Trump. Inclusive es muy curioso porque algo que relata John Woodward en su libro reciente es Kim Jong-un le envía una serie de cartas a Donald Trump donde se lo nota sumamente, yo les diría más que cordial, sumamente cariñoso. Y Kim describe el vínculo entre ambos líderes como si fuera una película de fantasía y manifiestan tener una relación sumamente cordial. Es sumamente curioso esto también. Ahora, Kim Jong-un supo cómo enfrentarse a Donald Trump, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz, muy astuto, llevó las distintas negociaciones de las reuniones en Singapur y en Hanoi hacia donde él quería, no terminaron de concretar nada porque el periodo de la desnuclearización total de la península está siempre apartado por parte de Trump. De manera que ahora habría que analizar cuál es la actitud del nuevo presidente, es decir, del presidente Moon Jae-in sobre su relación con Pyongyang. En abril de 2018 se reúnen en Pyongyang. Estuvo el presidente Moon Jae-in, los líderes del norte y del sur, dan la declaración de Panmunjom, en la que se incluye, entre otros acuerdos, la edificación de una oficina de enlace intercoreana en Kaesong. Ustedes habrán leído el caso de esta oficina. Se construye todo un hermoso edificio en la zona de Kaesong,
Y lo que es interesante es que Moon Jae-in dio un discurso en Pyongyang y fue aplaudido en esta misma época por miles de coreanos. Pero el 16 de junio, ustedes recordarán que se volvió todo para atrás. A raíz de los envíos por parte de defectores norcoreanos radicados en Corea del Sur de globos con una serie de material en contra de Corea del Norte, el fastidio de Corea del Norte, porque Corea del Sur no ponía límite a esto, hizo que volaran esta oficina de Kaesong el 16 de junio. ¿Qué resultado tuvo este problema? Que renuncia, y ahí vemos los distintos sistemas para la unificación, renuncia el ministro de Unificación de Corea del Sur. Y quisiera pasar, porque veo que está pasando el tiempo, cuáles son las distintas propuestas de ambas Coreas en relación a la unificación. Cada una de ellas tiene su propia fórmula. En Corea del Sur la llaman Ministerio de Unificación, en Corea del Norte lo llaman, tienen un área especial a la cual llaman Comité para la Reunificación Pacífica de la Madre Patria. Como resultado de la oficina, de la demolición de la oficina de enlace de Kaesong, como les decía, el 20 de junio ya había renunciado el ministro de Unificación de Corea del Sur y se nombra a un nuevo ministro. Pero analicemos qué es lo que propone Corea del Sur. Corea del Sur tiene un ministerio, que es un departamento ejecutivo del gobierno de Corea, ya creado en 1969 como Junta de Unificación, y es una oficina de planificación y coordinación con una oficina especial dedicada a los organismos afiliados sobre educación para la unificación, al diálogo intercoreano, al tránsito entre sur y norte, y a las consultas intercoreanas sobre intercambios y cooperación. El actual ministro es el ministro Lee In-yang. Las responsabilidades de este Ministerio de Unificación, que voy a enumerar brevemente, es establecer una política de amistad y diálogo con Corea del Norte, continuar con la cooperación intercoreana, fijando reglas y procedimientos para la cooperación económica. Esto es importante porque en el caso de una eventual unificación, la situación es muy difícil desde el punto de vista económico. Corea del Sur se va a ver obligada a asumir tremendos costos económicos. Entonces, esta área del Ministerio de Unificación se va a dedicar al complejo industrial de Kaesong, donde trabajan bajo la Organización de Corea del Sur, trabajan muchos norcoreanos, a reconexión de caminos y vías férreas, programas de intercambio cultural, atlético, académico, político, cooperación humanitaria en condiciones de derechos humanos, reunión de familias separadas, apoyos a exiliados. También tiene como objetivo educar a la nación como unificación y utilizar el diálogo como herramienta. En cambio, el Comité para la Reunificación Pacífica de Corea del Norte, que es lo que propone justamente Pyongyang, es una agencia, una rama en realidad del Departamento del Frente Unido del Partido de los Trabajadores de Corea, y la distinción pretende subrayar la posición del gobierno norcoreano de que el gobierno del sur es ilegítimo y no debía ser tratado por organismos oficiales. Por eso la diferencia de llamar a uno ministerio y el otro que lo llama comité. En realidad, la propuesta de Corea del Norte es una especie de similar a un país, dos sistemas de los chinos, con una cierta armonía y libertad, pero de todas maneras con una independencia en cuanto a la parte política para que cada una continúe desarrollando su propio sistema. ¿Cuáles son las distintas
fórmulas de unificación. La propuesta de Corea del Sur, como les decía, es la independencia basada en 4 principios: independencia, paz, democracia y ayuda económica. Más o menos lo hemos conversado recién y voy a ir avanzando. Y la propuesta de Corea del Norte cambia inclusiva, porque una quisiera llamar a Comunidad Nacional Coreana para Corea del Sur. Para Corea del Norte el país unificado se llamaría República Federal Democrática de Koryo desde 1980, y se basaría en 3 principios de independencia, medios pacíficos y unidad nacional. Lograr un Estado unificado, independiente, pacífico, neutral, basado en el patriotismo, promover la convivencia y los intereses comunes. Ahora bien, ¿cuáles son? Desde Corea hay 2 foros recientes sobre unificación que les menciono los que tuvieron lugar este año. Uno que tuvo lugar en el mes de agosto, el Foro Internacional en una sola Corea, que se hace anualmente y explora las posibilidades de reunificación entre ambas Coreas, integrado por una serie de académicos y observadores que han hecho una serie de propuestas para la unificación. Y el Foro Global de Corea para la Paz, que es también anual, multilateral, pero el anterior, el Foro Internacional, es, digamos, de tipo académico y privado, y está auspiciado por el Ministerio de Unificación de la República de Corea. Investigadores y expertos de más de 20 países se desarrollan distintos diálogos. Este foro, el último, exploraba los prospectos de la reunificación y está patrocinado por la Global Peace Foundation, la Action for Korea United y la Alliance for Korea United USA. Tienen programados una serie de foros para este año. Y este otro que les quería comentar va a tener lugar el 20 de noviembre, que vamos a estar ahí atentos escuchándolos. También es un foro ya desde la margen privado por una Corea libre y unificada. Voy a ir a las conclusiones. Ustedes pueden ver acá el poder de Asia separado con estos las grandes esferas de influencia, la de Corea, la de China por un lado, y los Estados Unidos por otro, India, Rusia, etcétera, porque como les decía, la situación en Corea no es, lamentablemente no la deciden exclusivamente los coreanos del norte y del sur, sino que hay otros países vinculados en esto. El presidente Moon se ha comprometido a lograr la unificación en Corea para 2045 y él lo dice: me comprometo a solidificar los cimientos para que podamos albergar con éxito los Juegos Olímpicos de Seúl-Pyongyang 2032. Fíjense que está ya dando fechas concretas, y mantener firme en el mundo como una sola Corea a fin de lograr la paz y la unificación para 2045, lo que marcará el centenario de la liberación como referencia a la colonización japonesa. Esta unificación, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, consenso y apoyo internacional, porque acá intervienen 4 países, además de las 2 Coreas, Rusia, China, Japón y Estados Unidos. Deben desarrollar un sistema de confianza en toda la península coreana. Tienen que tener, y ya lo tienen, un plan de apoyo y asistencia económica a Corea del Norte. Ustedes imagínense que de un Producto Bruto Interno que está alrededor de los $30.000 para Corea del Sur, a un Producto Bruto Interno que está alrededor de los 200 o 300 para Corea del Norte, es un esfuerzo importante. Y quiero destacar que desde su inicio en 2017, la administración del presidente Moon ha tenido 2 objetivos, que es la paz, la prosperidad a través y una coexistencia pacífica basada en el diálogo y la cooperación. Eso ha sido sumamente importante. Y este gráfico, y ya termino con esto, muestra perfectamente creo que es muy, muy claro al mostrar en este tablero internacional los intereses.
muchas veces cuando uno ha estado, cuando yo he estado en Corea y les he preguntado por la unificación, algunos coreanos me han dicho, China no quiere que nos unifiquemos porque no le conviene. Los Estados Unidos también me han dicho, no conviene que nos unifiquemos porque a los Estados Unidos no conviene. China, por otra parte, no desea tener un despliegue de tropas como el que tiene Estados Unidos si se unificaran en el sur de la península, y desearían que en caso de llegar a una unificación, Estados Unidos retire todas las tropas. O sea, acá hay varios juegos que se están dando. La presencia de los Estados Unidos en Japón y Corea del Sur, que molesta a China, hace desconfiar a Rusia, y la preocupación también de Japón por el armamento nuclear que posee Corea del Norte. Y ya con esto termino. Acá hay otra imagen que es sumamente clara, que a mí me interesa mucho mostrarla, porque vemos los dos extremos de los Estados Unidos y su engranaje con Corea del Sur, y Corea del Norte y su engranaje y vinculación permanente justamente con China. Y de alguna manera un misil en el centro. Siempre comento con mis alumnos que es como que en Argentina tuviéramos una hipótesis de conflicto, supongamos, con cualquiera de los países vecinos que tienen poderío nuclear, y estos misiles estuvieran apuntados hacia la Argentina. O sea, la tensión precisamente en Argentina es sumamente, en Corea del Sur es sumamente preocupante, y así también lo que sucede por cercanía, por un vínculo de cercanía con Japón. La relación, entonces, para terminar, entre ambos estados coreanos ha sido inestable, en algunos momentos ha estado totalmente congelada, en otros momentos no lo ha sido, y ha tenido un buen diálogo. En este momento el diálogo está semicortado, y ahora una China cada vez más asertiva bajo Xi Jinping ha dicho que Corea del Sur debería retirar la batería de antimisiles THAAD de los Estados Unidos. Este proceso, o sea, de la unificación, como les decía, no es un tema exclusivamente de los coreanos, y pasa más por una crisis inesperada, tal vez, que fuerce a los coreanos a actuar, que en situaciones de crisis y de dificultad que resultan muy difíciles de asumir. Pero no dudamos que si hay algo que sobra en Corea es la voluntad y la fortaleza para enfrentar este desafío y estas crisis. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera, bueno, si hay alguna pregunta, contestarla. Muchas gracias, profesora Mercedes. Mire, ya tenemos al ponente que sigue. Le pediría, no sé cómo ande su agenda, si se puede esperar después de la presentación del maestro Camilo. Tenemos un receso donde el día de ayer se utilizó para estar interactuando con los que tienen las preguntas. No sé si tendrá todavía unos 40 minutos en su agenda o... Sí, cómo no. Ok, entonces la profesora entonces va a esperar para que usted haga las preguntas, y vi que por el chat hay algunas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar la presentación del maestro Camilo Aguirre. Él es profesor de la Universidad Central de Chile en Santiago de Chile, y nos va a presentar la conferencia a 50 años del triunfo de la Universidad Popular, Allende y la República Popular Democrática de Corea. Bienvenido, profesor Camilo, y tiene usted el uso del micrófono. Okay, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Primero que todo, agradecer al doctor Licona y a la Universidad de Colima por esta invitación. Me gustaría ver si me pueden confirmar que el audio se escucha y que están viendo en estos momentos mi presentación. Se escucha bien y se logra ver bien su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Mi presentación de hoy se titula A 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que estaba abreviada en el título como UP, Allende y la República Popular Democrática de Corea. Esta presentación es en realidad un avance de mi proyecto de investigación de la tesis doctoral, y por lo mismo, al estar en un estado preliminar, me gustaría pedirles que tomen todo lo que yo voy a decir con ciertas reservas, ¿cierto?
Dado el carácter internacional de estas jornadas, me pareció correcto no asumir que todos estaban al tanto de quién fue Salvador Allende y la Unidad Popular. Entonces me voy a dar, creo que es pertinente presentarlos. Salvador Allende fue un político de izquierda, socialista, que actuó como diputado, senador y fue presidente para el periodo de 1970 a 1973. Su gobierno se vio interrumpido por un golpe militar. Y la Unidad Popular es el nombre que recibe la coalición de partidos de izquierda que lo llevó al poder. Y esta coalición de partidos tenía un proyecto específico que se denominaba la vía chilena al socialismo, que consistía básicamente en un tránsito democrático y pacífico hacia el socialismo, un paradigma opuesto a lo que sería la Revolución Cubana. Y Salvador Allende destaca por ser el primer presidente marxista que accedió al poder a través de elecciones democráticas. Bueno, el triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970 significa que ahora estamos viviendo el aniversario número 50 del triunfo de la Unidad Popular. Y esto ha motivado una serie de eventos, de conferencias y también de publicaciones. Destaco entre las publicaciones un trabajo de Antonia Funk, se llama Miradas Desclasificadas, que está construida en base a los documentos que ha desclasificado el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo lo que tiene relación con la Embajada de Estados Unidos en Chile, y gira en torno a la figura del embajador, el señor Corry. También, en el marco de estas conmemoraciones, ha empezado una cierta revisión de lo que fue la política exterior de la Unidad Popular. Y cabe destacar que 2 meses después de haber alcanzado el triunfo electoral, la Unidad Popular decidió entablar relaciones con la República Democrática de Corea. Entonces, estamos también en el aniversario número 50 del establecimiento de relaciones con la República Popular Democrática de Corea, que no se celebra porque obviamente estas relaciones se interrumpieron después del golpe militar. Se ha escrito mucho acerca de las relaciones de Chile con Rusia, con China, con Cuba. Sin embargo, no existe un estudio dedicado de forma específica al caso coreano. El documento que pueden ver a su derecha lo obtuve en el archivo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y es una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, de ese tiempo, Clodomiro Almeida, en el cual se propone el establecimiento de relaciones comerciales entre ambos países. Vamos a hablar un poco del contexto, de cómo se va forjando este nexo entre Chile y Corea del Norte. Señalar que Chile fue el primer país de América Latina en establecer relaciones con la República de Corea, lo que conocemos como Corea del Sur, en el año 1949. Chile participó de la Guerra de Corea, si bien no envió tropas, apoyó con la logística, principalmente lo que significó la exportación de cobre, que era un material estratégico a precios muy reducidos, y otros materiales, tengo entendido que tienen que ver con medicinas y esas cosas. También Chile formó parte de una comisión que se llama la Comisión de las Naciones Unidas para la Rehabilitación y la Reunificación de Corea. Esta comisión estaba compuesta por 7 países y buscaba representar al mundo. Entonces Estados Unidos, de forma muy, muy hábil, digamos, seleccionó a Chile. Y la razón por la cual seleccionó a Chile es porque Chile durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo una actitud bastante ambigua con respecto a su posición en los conflictos. El gobierno de los Estados Unidos sospechaba que los gobiernos chilenos habían sido pro-nazis y por lo tanto trataron de alguna forma de involucrarlos en esto. Y es así que se forjó que a poco de que Chile había ingresado a las Naciones Unidas, que se integraran a esta comisión. En paralelo, comienza un fenómeno bastante... para mí es extraño y que no tiene precedentes, tal vez en la política exterior china, pero es una diplomacia pública, se le ha caracterizado por parte de Norcorea, que consistía básicamente en establecer lazos hombre a hombre, saltarse los gobiernos y tratar de buscar
personas en países del tercer mundo que pudieran defender su posición. Y es así como delegaciones de sindicatos de trabajadores norcoreanos viajaron a Chile y se reunieron con la Central Unitaria de Trabajadores, lo que sería el primer encuentro entre chilenos y norcoreanos. Y ya esto se activa a tal punto que en 1965 ocurre la primera visita de una delegación parlamentaria a la República Democrática de Corea. Espero que allí, les pido perdón por la resolución de la imagen, pero cuando fui a trabajar a los archivos no tenía una cámara muy buena. Ahí no sé si se alcanza a ver en la pancarta, dice calurosa bienvenida a la delegación parlamentaria de Chile. Y cabe señalar que los miembros que participaron de esta delegación no eran necesariamente políticos marxistas, políticos de izquierda, sino más bien eran políticos de centro. Entonces, da un poco a entender esta idea de que Corea del Norte tenía atractivo para las fuerzas de centro en un sentido que era un ejemplo para el tercermundismo y era un ejemplo de autonomía, había implementado políticas de sustitución de importaciones en un tiempo en que el pensamiento cepaliano dominaba en Latinoamérica. En 1969, en calidad de presidente del Senado, Salvador Allende visita la República Popular Democrática de Corea. A través del estudio del Diario de los Trabajadores he podido reconstruir su itinerario y es un itinerario bastante clásico. Incluso creo que si cualquiera de ustedes tiene la opción el día de mañana de ir a Corea del Norte, probablemente va a visitar los mismos lugares. Empezando por Mangyongdae, que es como el Belén norcoreano, el lugar donde nació Kim Il-sung. Visitó el Museo de la Revolución Coreana y esto va a tener un impacto profundo en la forma en que él entiende la guerra de Corea. Visitó un complejo industrial y granjas estatales a las cuales me voy a referir después. Y también visitó el Palacio de la Juventud, que es una suerte de universidad. Y si pueden ver, en el centro están, ocupando la derecha, porque por razones obvias Kim Il-sung se iba a poner a la izquierda. Tienen a Salvador Allende y tienen a Kim Il-sung. Allí, Salvador Allende, yo sé que la resolución es muy mala, pero los lentes de Salvador Allende son muy característicos, así que supongo que lo pueden ubicar en el costado derecho. Está visitando Mangyongdae. Y aquí lo podemos ver visitando una planta de vinilo. Ahora bien, Allende, cuando retorna al país, él en un discurso frente al Congreso, da cuenta de este viaje a las repúblicas socialistas, porque él visitó Corea del Norte y visitó Vietnam. Y su intervención empieza como una crítica al programa de un partido político de derecha, que es el Partido Nacional. Y sin embargo, ocurre una transición natural a la explicación, a entregar detalles con respecto a su viaje. Él dice, sus señorías lo saben, yo soy socialista. Pero después transiciona a su experiencia en Corea del Norte y dice, pero mi creencia se ha afianzado notablemente en mi espíritu después de un viaje que he realizado por países como Corea, como Vietnam. Esto porque he ido otra vez a Cuba. Entonces, él entendió los procesos históricos que estaban ocurriendo en el este y en el sudeste de Asia como un continuo de lo que había ocurrido, de lo que había iniciado con la Revolución Cubana. Y después él explica, ahí lo pueden ver en detalle, dice, Corea, 35 años de ocupación japonesa. Derrotados los ejércitos japoneses, Corea desmembrada, separada. Corea del Norte en guerra con Estados Unidos. Corea del Norte derrota a Estados Unidos. Por primera vez en la historia, un general americano tiene que firmar y reconocer la derrota de su país. Y esto es muy importante porque en la actualidad nosotros estamos acostumbrados a entender la guerra de Corea como un empate técnico, ¿cierto? Pero el discurso en esa época y entre los políticos de izquierda en Chile era que, contrario a lo que normalmente se asocia como Vietnam, la guerra de Corea significó la primera derrota del imperialismo norteamericano. Y en ese momento él es interpelado por el señor Bulnes Sanfuentes, el senador Bulnes Sanfuentes, que pertenecía al Partido Nacional,
Y allí empieza una discusión porque el senador Bulnes había visitado Corea del Sur. Entonces, esto nos revela que en el Congreso chileno ya existían facciones pro-surcoreanas, pro-norcoreanas. El señor Bulnes, de forma muy, yo creo que si hay que hacer un juicio con respecto a sus valoraciones, él de forma muy exacta señala que en el fondo las fuerzas surcoreanas no son títeres, que en Corea del Sur existe un nacionalismo muy fuerte que en base al respeto por la propiedad privada y el libre mercado han logrado recuperar al país. Y entonces interviene una senadora comunista, la señora Campuzano, y le dice, bueno, pero eso lo lograron con el aporte de los dineros de Estados Unidos. Y el senador Bulnes, bueno, indignado, le dice que está equivocada. Y Allende, ya que estaba, digamos, molesto de ser interrumpido tantas veces por el senador Bulnes, señala, yo conozco, no porque haya visitado ese país, sino porque he leído mucho y me he documentado al respecto, el desarrollo de Corea del Sur. Sé perfectamente que el 60% de las empresas privadas pertenecen a capitales japoneses y americanos. Sé también que hay más de 90.000 soldados americanos en Corea del Sur. Y se me hace una relación entre, digamos, el hecho de que existen tropas americanas, pero que usan la bandera de las Naciones Unidas para legitimarse. Entonces, esto yo creo que es muy pertinente y se puede hacer digamos, se puede enlazar con lo que presentó el profesor Lanare ayer, con respecto al tema de la desinformación, porque podemos estar de acuerdo, ¿no? Si es un 60%, tal vez es menos, en las valoraciones del senador Sanfuentes también, pero a mí me da la impresión de que en una época que es anterior a la era de Internet, estos políticos chilenos estaban muy bien informados con respecto a lo que pasaba en la península coreana, probablemente estaban mejor informados de lo que estaban nuestros políticos actualmente. El senador Allende habla sobre los avances del pueblo coreano. Él primero hace una mención a la captura del pueblo, que fue un barco espía norteamericano que lograron capturar los norcoreanos en sus aguas, y que fue un desastre político tremendo para el gobierno de los Estados Unidos. Y después describe su viaje, señala su visita a las granjas, y allí hace una mención a que el 95% de las granjas son estatales. Eso es algo muy relevante para el periodo, porque el gobierno de esa época, el gobierno de la democracia cristiana, había tratado de implementar una reforma agraria que en el fondo no cumplió con las expectativas. Y el futuro gobierno de Salvador Allende, a partir de 1970, el gobierno de la Unidad Popular, va a tomar ese desafío de implementar una reforma agraria efectiva. También él visita un complejo industrial en Hamgyong, como vieron en la foto, y allí le llama mucho la atención el uso de fertilizantes, porque Chile era un productor muy importante de salitre y la verdad que esa tecnología no se había implementado, la explotación del suelo era muy natural. Y con respecto a la fábrica de telas sintéticas, como vieron en este caso el vinilo, a él le llamaba la atención que los niveles de producción eran tales que permitían la exportación del producto. Pero eso no lo tenemos que pensar con una lógica contemporánea, sino que en el contexto de esta idea de la sustitución de importaciones. Entonces, a lo que se refiere Salvador Allende es que la producción es tal que permite abastecer completamente al mercado local y, digamos, hay un excedente el cual se puede exportar. Y él cierra este discurso y dice, pero sobre todo, me quedo con que está el espíritu de un pueblo con profundo sentido nacional, consciente de que la unificación de su patria se logrará, que acepta que, siendo mayoría los surcoreanos desde el punto de vista numérico, haya elecciones, siempre que éstas sean libres, para determinar el futuro de una Corea unificada. Es decir, vi un pueblo en tensión, en trabajo y con fe en su destino. Y algo que también llama la atención de este discurso es que él en ningún momento menciona a Kim Il-sung. Y después cuando transiciona a su visita a Vietnam, él habla muy bien de Ho Chi Minh. Entonces, esto, si uno lo lee entre líneas, y de nuevo les digo, esto es preliminar, da a entender que él no estaba muy de acuerdo con esta política del culto a la personalidad de Kim Il-sung. Como les mencioné, el 4
el 4 de septiembre de 1970, la Unidad Popular, con Allende como candidato a la presidencia, consigue la mayoría simple, el 36.6%, y después este resultado es ratificado por el Congreso Nacional y Allende se convierte en el primer presidente marxista que llega al poder a través de elecciones democráticas. Este evento de categoría mundial significó el arribo a Chile de delegaciones de 75 países distintos, entre ellos una de la República Popular Democrática de Corea, que es lo que menciona en el costado a la derecha la edición del Diario de los Trabajadores de Corea. Cabe señalar que frente a los avances de Corea del Norte, Estados Unidos y la República de Corea, Corea del Sur no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos intentan bloquear esto. Allende, de una forma, digamos, muy inteligente, trató de iniciar las discusiones sobre establecimiento de relaciones con Corea del Norte desde un punto de vista netamente comercial. Significaba que se iban a establecer misiones comerciales en ambos países y no embajadas, porque Chile ya contaba con una embajada de Corea del Sur en el país y Salvador Allende no quería causar problemas, no quería tener problemas tanto con Estados Unidos como con la República de Corea. Sin embargo, en esa época los coreanos del sur estaban siguiendo una interpretación de lo que se conoce como la doctrina Hallstein, que es la doctrina de la República Federal Alemana, que en el fondo dice que son ellos los únicos legítimos herederos del Estado alemán y que cualquier país que tenga relaciones con la Alemania democrática inmediatamente, digamos, dejará de tenerlos con la República Federal. Entonces es en el fondo, todos los países, y algo muy parecido a lo que ocurre con la política de una China, una sola China, del problema de la República Popular China y Taiwán. Entonces, los coreanos del sur pusieron a Allende contra la pared. Sin embargo, Allende se mantuvo muy cauto, no tomó decisión, no apuró las negociaciones con Corea del Norte y simplemente fue la República de Corea la que eligió romper relaciones con el Chile de Allende y retirar a su personal de la embajada. Y este es un documento que encontré en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea. Es muy interesante porque en el costado izquierdo arriba dice relaciones entre Chile y los títeres norcoreanos. Y ustedes, algunos lo sabrán, la nomenclatura para Corea del Norte en coreano es Puskan, pero en esta época se le denominaba como Puske. Y la razón es que eran considerados como usurpadores, no se les podía reconocer como país. Este texto, que lamentablemente no se puede utilizar porque no está fechado y tampoco se desconoce a su autor, da cuenta de una reunión de algún personal de la Embajada de Corea del Sur con el embajador estadounidense en Chile. Y mencionan el hecho de que la redacción es un poco difícil porque los coreanos escriben en negativo, pero dice: Chile se abstendrá de establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte por a lo menos 4 meses. Y las razones son 2. La primera es que no quieren causar la impresión de que Chile se va a convertir en una república comunista. Y la segunda es que Chile tiene que considerar tanto el comercio con Estados Unidos como con Japón. Como se retira Corea del Sur, lo lógico es que Allende siga con su política de establecer lazos con Corea del Norte y la discusión toma un nuevo nivel y en 1972 se establecen embajadas tanto en Pyongyang como en Santiago de Chile. Y bueno, el 11 de septiembre de 1973 ocurre el golpe militar que de alguna forma, digamos, desarticula este proyecto de la Unidad Popular. Allende se suicida, hasta donde la explicación formal. Y a los pocos días, este es un documento que encontré en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con fecha 21 de septiembre de 1973, la Embajada de Corea del Norte en Chile solicita la evacuación de su personal. Y ahí salen detallados el número de personas, ¿cierto? Bueno, para ya terminar, ¿cuál es la reflexión
que realiza Kim Il-sung con respecto a la figura de Allende y el golpe. En un texto que él dirigió a la Sociedad de Amigos de Corea en Perú, él hace mención a la experiencia chilena, y cabe señalar de que en Corea del Norte hubo una edición especial del Diario de los Trabajadores donde se rindió honor a Salvador Allende, y además se realizaron funerales de Estado en Corea del Norte. Cosa que es muy rara pensando que Corea del Norte es un país comunista, pero, o sea, era en esa época un país comunista, pero siempre había una cierta tolerancia, ¿cierto?, a los distintos credos. Y bueno, Kim Il-sung dice: en Chile las fuerzas reaccionarias estuvieron, digamos, dificultando el trabajo de Salvador Allende por mucho tiempo. Allende visitó nuestro país antes de llegar al poder, y en esa ocasión yo hablé con él y le hice ver que era importante para realizar esta revolución con estas fuerzas reaccionarias, que él fortaleciera su base, que ganara un número muy grande de gente para su proyecto y que mantuviera a las Fuerzas Armadas bajo su control. También le dije que después de obtener el poder, que él no necesitaba apurarse con el establecimiento de relaciones con nuestro país. Ahora, todos sabemos que Kim Il-sung como un líder carismático es infalible, y estas son, digamos, reacciones ex post. Pero en vista de los documentos, creo que es bastante razonable, sobre todo cuando consideramos la última parte, porque efectivamente Chile manejó las cosas con mucha calma, tratando de no molestar a Estados Unidos, tratando de no molestar a Corea del Sur, pero fueron estos países los que le dieron la espalda a Chile y finalmente permitieron el establecimiento formal de relaciones con Corea del Norte. Y bueno, con esto termino mi presentación. Les dejo mi correo si es que tienen alguna duda, si me quieren hacer preguntas, y no sé, creo que quedó tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Camilo. Ya por ahí se han comentado algunas cosas en el chat. Sí, pues tenemos espacio para una pregunta, pero de igual manera quedaría el tiempo del receso, al igual que como quedó para la doctora Mercedes. Si le parece, nada más ahorita hacemos que si hay una pregunta, la hace, la contesta, y luego ya lo que sigue del receso, que entre la profesora Mercedes con las preguntas que están pendientes, y después usted, si le parece, maestro Camilo. Sí, por supuesto. Sí, ok. Bueno, entonces ahorita solo una pregunta para el maestro Camilo, y quedamos que el receso también se va a utilizar para ello. Adelante. ¿Puedo preguntar yo? Luciano Lanare, ¿cómo va? Sí, adelante. Sí, solo ahorita va a ser una pregunta, pero después puede haber más, porque quedó en turno también la profesora Mercedes. Adelante. Bueno, ¿quién pregunta? Tú, Luciano. Listo. A Camilo, ¿verdad? Bueno, Mercedes, Camilo, lo felicito por la presentación. Para Camilo va la pregunta, ¿no? Esto no soy original porque ya me lo había planteado el profesor doctor León Manríquez. Primero felicitarte, un laburo maravilloso el que estás haciendo, la documentación, digamos, la seriedad de ese trabajo. Ojalá lo podamos disfrutar el día que esté terminado, y bueno, y poderlo disfrutar y poderlo entender. Te comento, yo estoy haciendo muy lentamente el doctorado, y estoy por iniciativa también del profesor Manrique, viendo la relación entre las guerrillas latinoamericanas y Corea del Norte. Y tuve acceso a entrevistar al señor Pascal Allende, digamos, dirigente histórico del MIR. Y él me confirmó la presencia de elementos del MIR en Corea del Norte. Hasta, digamos, me mandó una foto de su entrenamiento o de su llegada a Corea del Norte. La pregunta que te quería hacer, Camilo, bien breve, es si vos encontraste algún elemento más que relacionar al MIR, o solo te enfocaste en la Unión Popular y no te apareció ningún elemento de esta guerrilla afina a Allende o al movimiento popular que representaba Allende durante el trayecto de tu investigación. Ok, perfecto. Bueno, yo me he concentrado principalmente en el establecimiento de relaciones formales por un tema de acceso a fuentes,
de acceso a testimonios, es muy difícil ganarse la confianza de una persona para que te comente que tuvo relaciones con Corea del Norte, porque es un tema un poco tabú. E incluso políticos del Partido Comunista chileno tuvieron muchos problemas cuando enviaron saludos a Corea del Norte durante el aniversario, no recuerdo en este momento, del establecimiento de la República Popular Democrática de Corea. Y ahora el tema de los movimientos revolucionarios, yo lo estudié al revés, o sea, la presencia de guerrilla norcoreana en Chile. Y esto porque Eduardo Frei Montalva, el presidente de la democracia cristiana, le escribió una carta a Mariano Rumor, que era líder de los partidos demócratas cristianos en el mundo, y le señalaba que Chile había sido invadido por guerrillas norcoreanas. Y siguiendo este mismo relato, la Junta Militar publicó lo que se llama el Libro Blanco del Pronunciamiento Militar. Y en ese Libro Blanco también aparecen mencionadas estas guerrillas norcoreanas. Sin embargo, el autor del Libro Blanco después fue, criticado por hacer juicios, emitir valoraciones y juicios sin tener fuentes. Entonces, no está demostrado que efectivamente hubieron guerrillas norcoreanas en Chile. Y ahora con respecto a la instrucción, por mi parte yo he tenido algunas entrevistas con miembros del Partido Comunista Revolucionario de la época, no del MIR, y ellos me comentaron de personas que fueron a recibir instrucción allá, pero no solo de guerrilla, de lucha de guerrilla, sino que también ideológica. Ahora, ¿cómo se realizó eso? ¿Cómo gestionaron el tema de los idiomas? No lo sé. La verdad es algo que, bueno, esta investigación está todavía en desarrollo, pero sí es algo que quiero explorar y definitivamente es algo que me interesa mucho. Buenísimo, muchas gracias. Y lo último que te digo, si el año que viene se logra hacer el ECAL, ahí hacemos una mesa redonda sobre esta temática, te comprometo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano y Camilo. Bueno, entonces, Camilo, si por favor se puede esperar para que ahorita entren las preguntas que tenían para la doctora Mercedes. Muy bien. Ok, entonces adelante las preguntas con la profesora Mercedes y después con el profesor Camilo. Gracias. Bueno, acá hay una pregunta de Rocío Rena, si este conflicto puede concebirse o apuntar a una paz sin necesariamente una unificación, o dejando la puerta abierta para esa posibilidad en la posterior firma de un tratado de paz. Bueno, es un tema realmente difícil porque se encuentran en una situación de inestabilidad constante con relación a lo que es Corea del Norte, porque el continuo compromiso de Corea del Norte con su programa de armas nucleares y su violación, que también tiene que ver un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Y las otras dos más. El compromiso de Corea del Norte con su programa de armas nucleares, la violación constante también de las normas básicas de los derechos humanos, eso trae subraya, digamos, un estancamiento particularmente difícil en lo que respecta al objetivo de la unificación de Corea del Sur. La simple verdad es que el tema de la unificación simplemente va a implicar alguna forma de absorción del norte por parte del sur, y allí hay distintos factores a ser tenidos en cuenta. Cualquier debate entonces sobre el objetivo de la unificación coreana tiene que tener en cuenta las condiciones del entorno internacional que resultarían más propicias en una situación sin llevar al fin o a cabo un colapso de Corea del Norte. O sea, lo ideal sería hacerlo de manera de pasos graduales, pero con sesiones y compromisos mutuos por parte de Corea del Norte. Corea del Norte ha venido incumpliendo todas sus obligaciones en cuanto a la parte nuclear desde el principio, o sea, se compromete y después retrocede o incumple los acuerdos internacionales. Es una situación delicada de tire y afloje, y yo creo que si se pregunta Fernández Barajas si podría conseguirse una unificación a pesar de que cada uno es un mundo totalmente diferente,
En lo particular, considero que la unificación es posible a largo plazo. Estamos hablando de acá 25 años, según la propuesta del presidente Moon. Pueden haber muchos cambios, pero hasta ahora hay una inflexibilidad por parte de Corea del Norte que obstaculiza todos estos avances. En estas reuniones que se han hecho de 6 partes, o sea, de Rusia, China, Japón y las 2 Coreas, y los Estados Unidos, por supuesto, los avances han sido sumamente limitados. Si ustedes me preguntaran si veo posibilidad de la unificación, sí, a largo plazo. Yo no sabría decirles un tiempo. Como les reitero, el presidente Moon ha dado esta franja de tiempo de 25 años, o sea, al 2045, haciéndolo coincidir con la caída de la colonización japonesa. 25 años puede ser mucho o poco, depende de la circunstancia, pero si Corea del Norte no flexibiliza su postura en cuanto a la parte política de la unificación, donde cada uno lo llama diferente al país, y el costo económico que significaría también para Corea del Sur asumir la incorporación económica de Corea del Norte, más todas las consecuencias también en cuanto al estilo de vida, pienso que 25 años es relativamente poco tiempo. No lo podemos definir, es algo que vamos a tener que estar expectantes y ver qué es lo que pasa en los próximos años, y acá va a tener mucho que ver la postura del gobierno del nuevo presidente Biden, porque según lo que he leído, la postura del presidente es que pide para cualquier tipo de Biden, para cualquier tipo de negociación con Corea del Norte, lo que él solicita es una completa desnuclearización de ese país. Y los coreanos del norte y los norcoreanos no están dispuestos a ello. Así que bueno, deberemos esperar. Gracias. Gracias, doctora Mercedes. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Mercedes? Sí. Buenos días, Víctor Hugo Carvajal, Inés Morelia, UNAM Morelia. Primero, permítame, doctora Mercedes, felicitarla por su presentación, me agradó bastante, así como también la del doctor Camilo. Mi pregunta sería en relación a los exiliados de Corea del Norte que viven en el sur. ¿Qué sería con ellos? ¿Cómo se manejarían en una eventual reunificación? Bueno, ese es un tema. Hay visiones contrapuestas con relación a los exiliados, a los defectores. Se han dado distintas circunstancias. Hay parte de ellos que se han incorporado con mucha dificultad a la vida surcoreana. Les digo con mucha dificultad porque se han adaptado y han tomado el ritmo. Imagínense las circunstancias sociopolíticas y económicas de Corea del Norte y Corea del Sur, la exigencia en cuanto a educación en Corea del Sur. Algunos se han incorporado con dificultad, pero hay otro grupo a los que los coreanos del sur también discriminan, y existe la discriminación del sur hacia los norcoreanos, a los que tildan de perezosos, de incapaces, de no saber incorporarse al estilo de vida surcoreano. Y hay otros también, inclusive hay defectores que han emigrado a Corea del Sur que han regresado a Corea del Norte. Así que yo creo que es en el caso de una unificación hipotética, hay que regular muy bien la parte sociológica, hay que tenerla muy en cuenta para saber si, y una capacitación, que eso es lo que piden los coreanos del sur, tiene que haber una capacitación de manera de poderse integrar, como se hizo también en el caso de Alemania, cuando de una Alemania federal se incorporaron a Alemania, ¿no es cierto? Costó mucho en cuanto a la parte, yo creo que tardaron más de 25 años
en tener una total incorporación. Y creo que en el caso de Corea del Norte hacia Corea del Sur va a ser lo mismo. Difícil el tema. Sale. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Mercedes. Bueno, ahora vamos a dar paso para los que tienen preguntas para el maestro Camilo. Adelante, pueden abrir el micrófono. Hola, soy Rocío, de vuelta yo. Bueno, primero antes que nada, muy buena la presentación y muchas gracias, Mercedes, por tu respuesta. Nunca me decepcionas. Y Camilo Aguirre también me llama muchísimo la atención y me gusta mucho que a pesar del desafío de poder recolectar las fuentes de información, lo estés llevando adelante. Mi pregunta es justamente con respecto a otros países de Latinoamérica. En Argentina se dio una peculiaridad, digamos, con respecto a Corea del Norte, cómo se cortaron los lazos. Y bueno, quería preguntarte, además de afectar, digamos, el quiebre institucional que implicó el golpe de Estado en el 73, ¿qué repercusiones pensás que tuvo en la cúpula política de Chile en este quiebre de relaciones por la dictadura, digamos, con el resto de los países de Latinoamérica? El micrófono, perdón. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, gracias. Sí. Disculpen. Muchísimas gracias por la pregunta, de verdad muy buena. Y es que el caso norcoreano es atípico porque la República Popular China eligió no romper relaciones con Chile. Eso significa que rápidamente reconoció el gobierno de la Junta Militar. Bueno, esto también tiene que ver con la reaproximación con Estados Unidos, ¿cierto? Y las negociaciones en paralelo que llevaban Mao y Nixon. Y con respecto a las relaciones con Rusia, existen, yo no he podido comprobar esto, pero hay algunas historias de que en el fondo la Unión Soviética renegoció la deuda con la Unidad Popular y lo hizo a través de un banco en Inglaterra, pero eso es algo que yo tengo que investigar un poco e informarme al respecto. Pero el caso norcoreano asoma como un caso muy radical y fue, creo, el primer país, no sé si logró anticipar a Cuba al respecto, pero definitivamente fue uno de los primeros países que, digamos, eligió cortar vínculos con el Chile de Pinochet. No sé si eso responde a tu pregunta o si la estabas enfocando por otro lado. Me parece genial la respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rocío y maestro Camilo. ¿Algún otro comentario, pregunta? No logré ver si había preguntas en el chat para usted, maestro Camilo. Yo es que a veces mando un mensaje y luego lo cierro. Yo revisé y eran muy parecidas a la pregunta que realizó Luciano. Había ok. una pregunta también que tenía que ver con el tema de las milicias. Y antes de la otra pregunta, porque, digamos, colgarme de la pregunta de Luciano, también, aparte del MIR, hubo una delegación del Partido Socialista en el exilio que viajó a Corea del Norte. Y la persona que se reunió con Kim Il-sung en ese entonces fue Carlos Altamirano. Y después él escribió sus memorias. Estas memorias las editó el historiador chileno Gabriel Salazar. En estas memorias Altamirano prácticamente se ríe de Corea del Norte, de los zombies que eran los norcoreanos. Se ríe del hecho de que a Kim Il-sung se le atribuían óperas y eso, pero no es muy profundo, no entra bien en el tema. Hay personas del Partido Comunista Revolucionario, que ahora se llama Acción Proletaria, que señalan que el gobierno de Corea del Norte intentó dar asilo a la esposa, a la viuda de Salvador Allende. Eso también es otro tema que hay que explorar. Eso, disculpe. Camilo. ¿Sí? Hola, mucho gusto.
tanto tiempo. Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, soy Cintli Cárdenas, también egresada de la Universidad de Colima. Ahorita estoy estudiando en la UAM, Xochimilco, el doctorado. Bueno, mi pregunta está dirigida a la propaganda norcoreana en América Latina, en específico, bueno, en el caso de Chile. Acá en México hay varios libros de propaganda favorable hechos por Corea del Norte, o sea, importados, o cómo podría decir, o sea, desde Corea del Norte. Sí. Que tratan sobre pues algunos logros del país, el espíritu Cholima, algunos logros también de Kim Jong-il, incluso cuando ya se estaba perfilando como el sucesor. ¿Qué tanta injerencia tuvieron en Chile estos libros? O si hubo estos libros allá, y si sí lograron algo, no sé. Perfecto. Les voy a pedir un segundo porque voy a ir a buscar uno de esos libros. Okay. Bueno, Corea del Norte tenía una editorial en idiomas extranjeros, que es la editorial de Pyongyang, de idiomas extranjeros, y muchos de estos libros fueron importados, pero en el caso de Chile ocurre algo muy significativo, y es que a partir de 1962 existía un instituto cultural coreano. Y cuando hablo de instituto cultural coreano, estamos hablando de Corea del Norte. Y este instituto en el año 1972 editó, no sé si se puede observar bien, pero es la biografía de Kim Il-sung. Y la gracia que tiene este libro es que fue una traducción directa desde el inglés. Fue un libro que se imprimió en Santiago de Chile. Entonces hay algunos historiadores surcoreanos que señalan, en base a los problemas que tuvieron los coreanos del norte con los cubanos, producto de la deuda que contrajeron al importar azúcar, es que Corea del Norte estaba preparando en Chile una plataforma para saltar a la conquista de Latinoamérica. Y un rol clave lo iba a cumplir este instituto, que imprimía, hay algunos digamos, discursos en un formato muy pequeño, discursos de Kim Il-sung. Está esta biografía que originalmente está compuesta de 3 capítulos, pero solo se imprimieron 2. Así que sí, definitivamente fue un elemento importante, y muchos periódicos de izquierda, por ejemplo, El Siglo, Punto Final, también escribían con duros términos con respecto a Corea del Sur. Lo consideraban un gobierno títere. Entonces, efectivamente, sí se puede hablar de una presencia importante de propaganda norcoreana en Chile. Gracias. Muchas gracias, Cintli, muchas gracias, maestro Camilo. Pues si hubiera otra pregunta, sería la última y ya pedirnos a receso. ¿Alguien más? Parece que ya fue todo, maestro Camilo. Pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias también a usted, doctora Mercedes. Vamos a tomar un receso y nos vemos aquí unos 5 minutos antes de las 11, porque va a presentar Janice, una también, o Janice, sí creo que es Janice, ¿verdad? Janice, una profesora de la Universidad Central también de Chile. Entonces aquí nos vemos 5 para las 11 y pues buen provecho. Para algunos de ustedes creo que ya es el almuerzo, ¿verdad? Para otros todavía es de temprano. Buen provecho. Gracias.